El test de contraste de hipótesis, entonces, si tenemos dos variables dicotómicas, vamos a usar la chi cuadrada. Si tenemos una variable cualitativa, ¿no es cierto?, que tiene más de dos categorías versus otra cualitativa que tiene dos o más categorías, vamos a usar la chi cuadrada también. Si las variables son nominales, entonces, con dos o más categorías, siempre se usa la chi cuadrada. Si tenemos una variable numérica, una cuantitativa, y vamos a cruzarla con una dicotómica, vamos a usar la t de Student, ¿no? Vamos a ver más adelante, la t de Student puede ser también para datos independientes y para datos apareados, parecido a la U de Mahuine y la de Wilcoxon, ¿okay? Solamente con el nombre se diferencia. La cualitativa, cuando se cruza una variable cualitativa de más de dos categorías, por ejemplo, el nivel socioeconómico, versus una cuantitativa, el ingreso en soles, se usa el análisis de la varianza, ¿no? Cuando son dos cuantitativas, se usa el coeficiente de correlación de Pearson. Okay. El coeficiente de correlación de Pearson le sirve para ver la variabilidad. El coeficiente se usa mucho menos de regresión, se usa para predecir valores, ¿okay? Para predecir a un valor de una variable X de 10, por ejemplo, cuánto le va a corresponder una variable de Y. Para eso tienen que hacer una curva, la curva de dispersión, y sacar una ecuación. En esa ecuación se va a predecir los valores, ¿no? No se usa, o se usa muy poco, para fenómenos biológicos, ¿ok? Eso es más para fenómenos matemáticos. Entonces, el que van a recordar ustedes es el coeficiente de Pearson. Y los no paramétricos, si son dos variables, una variable dicotómica independiente, ¿no?, muestras independientes, versus una cuantitativa numérica, es la U de Mahuine o el test de Wilcoxon. El test de Wilcoxon puede ser, eso les menciono, no lo noten, puede ser U de Wilcoxon o T de Wilcoxon. Para fines prácticos es el test de Wilcoxon nada más. Pero la U de Wilcoxon hay veces se puede usar junto con la U de Mahuine, ¿ok? Cuando hay dicotómica, una variable dicotómica pareada, o sea, datos apareados, y van a medir los promedios en estos, van a usar el test de Wilcoxon. Si es una variable cualitativa de dos categorías o más de dos categorías versus una cuantitativa, en vez de usar el análisis de la varianza, en los no paramétricos usarán el de Kruskal-Wallis. Y si son variables ordinales, van a usar la Rhodes-Spearman, ¿ok? Principalmente. Muy bien. A ver, vamos a contestar unas cuantas preguntas. Sí, dice. La 30 dice, se desea realizar un estudio que demuestre la asociación entre años de experiencia laboral y número de accidentes laborales en personas de salud, en personal de salud. El test de hipótesis recomendado es el análisis de la varianza, la T de Student, la correlación de Pearson, la chi cuadrado o el riesgo relativo. ¿Qué usarán? Van a medir la asociación entre años de experiencia laboral, ¿no es cierto? Los años de experiencia laboral será una variable cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa, ¿no es cierto? Es numérica, pues, ¿no? Y el número de accidentes laborales, ¿no?, es cuantitativo también. Un accidente, dos accidentes, 0 accidentes, si no tuvo, ¿no?, es de razón. Muy bien. Entonces, ¿cuál usarán? ¿Qué contraste de hipótesis? ¿El análisis de la varianza? No, ¿no es cierto? Es una cualitativa más una cuantitativa acá. La T de Student, lo mismo, ¿no es cierto? Cualitativa, dicotómica versus una cuantitativa. La correlación de Pearson, esa usa, pues, ¿no es cierto? La correlación de Pearson, dos variables cuantitativas. Muy bien. La siguiente dice, en un estudio clínico, a una serie de pacientes se les trata con un nuevo fármaco, para estudiar si en un periodo de tiempo después de la administración de dicho fármaco, el nivel de bilirrubina ha disminuido. Se acepta que la distribución de la bilirrubina es normal. Para este diseño, ¿cuál es la prueba estadística de elección? A ver, en un estudio clínico a una serie de pacientes se les trata con un nuevo fármaco, o sea, les dan un medicamento.
¿Qué cosa quieren estudiar? Probablemente estos pacientes tenían una bilirrubina alta, ¿no es cierto? Les dan el fármaco y después de un tiempo de haber sido administrado, de seguir el tratamiento, quieren saber si ha disminuido. Dice, se acepta que la distribución de la bilirrubina es normal, ¿no? ¿Cuál es la prueba que usan? Primero, si es una distribución normal, usarán los test paramétricos o los test no paramétricos. Cuando es normal la distribución se usan los test paramétricos, ¿no es cierto? Entonces, no van a usar la chi cuadrado, no van a usar la prueba de Maguire, ¿no es cierto? La prueba exacta de Fisher es un complemento del chi cuadrado, ¿ok? Entonces tampoco se usa. Tenemos dos, la T de Student para datos apareados y la T de Student para datos independientes. ¿Cuál usaremos? La T de Student, el TST de Student, no se olviden, va a medir promedios, va a comparar medias, ¿no es cierto? Muy bien. En estos casos, ¿serán muestras independientes o serán datos apareados? Son datos apareados, ¿no es cierto? Porque les han tomado el valor de bilirrubina, les han dado el tratamiento y a esos mismos pacientes les han vuelto a tomar la bilirrubina a ver si ya normalizó. Muy bien. La pregunta 40 vamos a contestar, dice, ¿qué se entiende por asociación estadísticamente significativa? ¿No? Otra vez esa pregunta. Dice, es la interrelación de todas las pruebas estadísticas entre sí. Se da entre dos variables, cuando al aumentar una, aumenta también la otra, y viceversa. Es una asociación relevante para la comunidad científica. Es una asociación entre dos variables que difícilmente puede justificar el azar. O es una asociación que se ajusta a la curva normal. ¿Cuál será? La D, ¿no es cierto? Es una asociación entre dos variables que difícilmente puede justificar el azar. Muy bien, la pregunta 41 dice, en un ensayo clínico se comparan tres tratamientos. Por ejemplo, placebo, tratamiento establecido y tratamiento nuevo. La variable respuesta es continua, por ejemplo, el nivel de glucosa en la sangre. Aceptando que la variable tiene una distribución normal, el test correcto para comparar la respuesta es, primero, en un ensayo clínico dice se comparan tres tratamientos: placebo, tratamiento establecido y tratamiento nuevo. La variable tratamiento, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Es cualitativa, ¿no es cierto? Y tiene tres categorías: placebo, tratamiento establecido y tratamiento nuevo. Muy bien. La variable respuesta es continua, le soplan, ¿no es cierto? Es una variable cuantitativa continua, el nivel de glucosa en sangre. Entonces, van a hacer el contraste de hipótesis entre una variable cualitativa de tres categorías versus una variable cuantitativa que es el nivel de glucosa en sangre. Dice, aceptando que la variable tiene una distribución normal, ponen acá, ¿no es cierto? El test correcto para comparar la respuesta es, si tiene distribución normal, se usarán los test paramétricos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no van a usar el test de Wilcoxon, no van a usar el test de Kruskal-Wallis, ni el test de la chi cuadrado. Les queda dos, la T de Student o el análisis de la varianza. ¿Cuál usarán? El análisis de la varianza, ¿no es cierto? El análisis de la varianza. ¿Por qué? Porque la variable cualitativa tiene tres categorías. No se olviden, la T de Student, la mayor potencia que tiene el T de Student es cuando la variable tiene dos categorías y su muestra es menos de 30. ¿Ok? En ese caso, este test estadístico, de la T de Student, es donde tiene mayor potencia. Puede usarse en muestras que tengan 40, 50, 100, no hay problema, pero la mayor potencia del test se da en esas características, variables dicotómicas versus cuantitativas con una muestra no mayor de 30.
Muy bien, si les dijeran que la variable no tiene una distribución normal, ¿qué test estadístico usarían? ¿El test de Wilcoxon, el test de Kruskal-Wallis o el test de la chi cuadrado? El análogo del análisis de la varianza en los test no paramétricos, ¿cuál es? Es el test de Kruskal-Wallis, pues, ¿no es cierto? El test de Kruskal-Wallis. No se olviden, el test de Wilcoxon junto con la U de Mahwine son las homólogas del análisis de la TD-Student. Muy bien, la siguiente pregunta dice: el test estadístico más adecuado para evaluar la posible asociación entre el peso y el nivel de colesterol en un grupo de 50 individuos, cuando ambas variables se miden cuantitativamente y siguen una distribución normal, es. O sea, quieren medir el peso y el nivel de colesterol en 50 personas, ¿no es cierto? El peso siempre es una variable cuantitativa, ¿no es cierto? El nivel de colesterol por ahí podría ser en rangos, ¿no? Podría ser alto, medio, bajo, óptimo, bajo, medio, alto, o en intervalos. Pero acá les dicen, cuando ambas variables se miden cuantitativamente, o sea, van a medir el colesterol seguramente con el valor exacto, ¿no es cierto? Y sigue una distribución normal, les dicen. Entonces van a cruzar el peso, que es una variable cuantitativa, con el nivel de colesterol en miligramos probablemente, ¿no es cierto? Otra variable cuantitativa. ¿Cuál es el mejor test estadístico? El test de la TD-Student, el análisis de correlación de Pearson, el análisis de la varianza, el análisis de correlación de Spearman y el test de la U de Mahwine. ¿Cuál será? El análisis de correlación de Pearson, pues, ¿no es cierto? Si les dijeran que estas variables tienen una distribución asimétrica, o el peso y el colesterol los van a medir en variables ordinales, ¿no? Peso normal, sobrepeso, obesidad, y el nivel de colesterol lo van a distribuir en normal, alto, medio, bajo. En ese caso sería la correlación de Spearman, ¿no es cierto? Pero dicen que tiene una distribución normal y se miden cuantitativamente. Entonces es el análisis de correlación de Pearson. Muy bien. La 43 dice: para contrastar la hipótesis en un estudio de casos y controles de que la media del colesterol medido en miligramos por decilitro es diferente de los pacientes que presentan accidentes cerebrovasculares, 100 casos, que en los pacientes que no presentan, 100 controles, ¿qué prueba estadística es la más apropiada a usar? Correlación de Spearman, la prueba de la T, prueba de chi cuadrado, correlación de Pearson o el análisis de la varianza. A ver, vayamos a ver, ¿qué dice? Para contrastar la hipótesis en un estudio de casos y controles de que la media del colesterol medido en miligramos por decilitro, eso es un valor numérico, ¿no es cierto?, es diferente de los pacientes que presentan accidentes cerebrovasculares, 100 casos, ya nos dan. Los casos entonces son los que tienen el antecedente de accidente cerebrovascular, y los que no tienen son los controles. Perdón. Bien, disculpen. Entonces, habíamos dicho, una de las variables es cuantitativa, ¿no? El colesterol medido en miligramos por decilitro. La otra va a estar definida por los casos y los controles. Los casos son los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares y los controles los que no tienen accidentes cerebrovasculares. Puede ser la variable enfermedad, ¿no?, con enfermedad cerebrovascular, sin enfermedad cerebrovascular, o casos y controles, ¿no es cierto? Muy bien.
Entonces tienen una variable que es numérica y otra que es cualitativa dicotómica, ¿no? Enfermo, no enfermo. ¿Qué prueba estadística es la más apropiada a usar? Esta pregunta también nos ayuda a decir algo. ¿Qué cosa no nos está mencionando? Si tiene una distribución normal o tiene una distribución asimétrica, ¿no es cierto? Cuando no les dicen nada sobre la distribución, siempre deben de asumir que es una distribución normal, que es la más frecuente. Siempre. ¿Ok? Muy bien. En ese caso, entonces, ¿cuál es la prueba estadística que deben usar? La correlación de Spearman, ¿será o no? No, porque este es un test no paramétrico y se usan para variables ordinales, ¿no es cierto? O de rango. Muy bien. La prueba de la T. La prueba de la T, ¿se usaría o no se usaría acá? Van a usar la media del colesterol, que es una variable cuantitativa, versus los casos y los controles. O sea, van a ver el promedio de los pacientes, el promedio del colesterol en los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares y el promedio del colesterol en los pacientes que no tienen los accidentes cerebrovasculares. Ustedes asumen que esos promedios deben ser distintos. Para saber si estadísticamente son diferentes, van a usar una prueba. En ese caso, usarán la prueba de la T de Stubbe, ¿no? La prueba del chi cuadrado se usan en variables cualitativas. Acá hay una variable cuantitativa. La correlación de Pearson se usa si ambas serían cuantitativas. El análisis de la varianza se usan principalmente cuando la variable tiene tres categorías, cuando la variable cualitativa tiene tres categorías. ¿Ok? Se puede usar acá, pero la mejor es la T de Stubbe. Muy bien, la pregunta 44 dice: un estudio tuvo por objetivo comparar los niveles de insulina entre gestantes con antecedente de diabetes gestacional y un grupo control. Para tal fin, se seleccionaron a 12 gestantes con el antecedente de diabetes mellitus gestacional y 11 controles. Sabiendo que la distribución no es normal, ¿qué prueba de hipótesis emplearían en esta investigación? La prueba de Ude-Maguire, el test de Student para datos independientes, el test de Wilcoxon, la prueba del chi cuadrado o el análisis de la varianza. A ver, hay que ver primero siempre el estudio, ¿no es cierto? Dice, un estudio tuvo como objetivo comparar los niveles de insulina entre las gestantes con antecedentes de diabetes gestacional. Los niveles de insulina probablemente los van a medir en números, ¿no es cierto? Es un dato numérico. Para tal fin, dice, se seleccionaron a 12 gestantes con el antecedente de diabetes mellitus gestacional y 11 controles. Entonces, van a medir el nivel de insulina en las que han tenido diabetes gestacional y el nivel de insulina en las que no lo han tenido, ¿no es cierto? Entonces, esta será una variable, la variable enfermedad o no enfermedad, ¿no? Los enfermos serán los que han tenido el antecedente de diabetes gestacional y los sanos los que no lo han tenido. Ustedes asumen que el nivel de insulina en ambos va a ser distinto. Para saber si esa diferencia es estadísticamente significativa o no, lo que van a hacer es van a realizar una prueba estadística. ¿Cuál prueba será? Una variable cualitativa dicotómica versus una variable numérica, sabiendo que la distribución no es normal. Ok, si no es normal, no pueden usar la T de Stubbe, ¿no es cierto? Porque es un test paramétrico. No pueden usar el análisis de la varianza. Entonces les queda la prueba de la Ude-Maguire, les queda el test de Wilcoxon o la prueba del chi cuadrado. ¿Cuál usará? A ver, la prueba de chi cuadrado no la van a usar, ¿no es cierto? Porque es para variables cualitativas netamente. Les queda dos, la prueba de la Ude-Maguire o el test de Wilcoxon. ¿Cuál de ellos usan? Uno de ellos es para muestras independientes y la otra es para datos pareados. En este caso,
estas enfermedades o esta variable enfermedad van a ser muestras independientes. Los casos, que son los pacientes con el antecedente de diabetes, es un grupo distinto a los controles, que son los pacientes o las pacientes que no tuvieron diabetes mellitus gestacional. ¿Ok? Entonces van a usar la prueba de la U de Mahuin. Si solamente cogieran a gestantes y les hicieran alguna intervención, ¿ok?, y volvieran a medir la variable, sería el test de Wilcoxon. Muy bien, la pregunta 45 dice: se evaluó la reducción de peso luego de seguir un régimen de dieta y ejercicio en 20 personas con sobrepeso u obesidad. Los datos no presentan distribución normal. ¿Qué prueba de hipótesis se emplearía en esta investigación? ¿El test del Chi cuadrado, el test del T-de-Student, el test de Wilcoxon, el análisis de la varianza o el test de Kruskal-Wallis? A ver, vayamos. Se evaluó la reducción de peso luego de seguir un régimen de dieta y ejercicio en 20 personas con sobrepeso u obesidad. Dice, ustedes quieren saber si el ejercicio y la dieta baja el peso o no baja el peso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa han hecho? Han evaluado la reducción del peso. Quiere decir que han tomado el peso a estos pacientes, los han sometido a dieta y ejercicio y después han vuelto a medirles el peso para saber si ha habido o no reducción, ¿no es cierto? Los datos, dicen, no presentan distribución normal. ¿Qué prueba de hipótesis emplearía en esta investigación? Bueno, si no tiene distribución normal, tienen que usar los test no paramétricos, ¿no es cierto? Entonces, no van a usar el análisis de la varianza y no van a usar el test de la T-de-Student. Les queda el test del Chi cuadrado, el test de Wilcoxon o el test de Kruskal-Wallis. No van a usar el test del Chi cuadrado tampoco, porque es para variables cualitativas nada más. Les queda el test de Wilcoxon o el test de Kruskal-Wallis. ¿Cuál usarían? El test de Wilcoxon, ¿no es cierto? El test de Wilcoxon, no se olviden, es similar a la prueba de la T-de-Student para muestras o para datos pareados. ¿Ok? Para datos pareados. Muy bien, la pregunta 46 dice: para el empleo de los métodos paramétricos en el análisis estadístico de los datos, la distribución de la variable dependiente debe ser emparejada por la edad, dicotómica, lineal, nominal o normal. Quieren emplear los métodos paramétricos, dice. La distribución de la variable dependiente, o sea, la variable que van a medir ustedes, ¿no es cierto? La variable que ustedes van a manipular es la independiente. Y la variable que va a salir de esa manipulación, ¿no?, de la manipulación de la dosis, de la exposición, por ejemplo, va a ser la variable dependiente, que es el efecto o la respuesta. ¿Qué tipo de distribución tendrá esa variable? La variable respuesta. Dice la distribución, está fácil, ¿no es cierto? La distribución. ¿Hay distribución emparejada por la edad? No existe, pues, ¿no es cierto? ¿Hay distribución dicotómica? Tampoco. ¿Lineal? Tampoco hay. ¿Nominal? Tampoco, ¿no? La única distribución de estas es la normal, ¿no? La distribución será normal. Los test paramétricos, no se olviden, es para la distribución normal. No se olviden, las otras distribuciones son la binomial, la distribución de Poisson. ¿Okay? Muy bien. La 47 dice: un o una psicóloga desea conocer si hay relación entre las variables intensidad del dolor de cabeza, ordenado de 0 a 10, y momento del curso escolar, ordenado de 1, que es septiembre, a 9, que es mayo. ¿A qué estadístico ha de recurrir? La correlación de Pearson, la Q de Joule, la varianza, estadísticos de tendencia central o correlación de Spearman.
Dice, el psicólogo o la psicóloga desea conocer si hay relación entre las variables. Intensidad del dolor de cabeza, ordenado de 0 a 10, ¿no es cierto? O sea, va a preguntar, el dolor de cabeza que usted tiene, califíquelo y va a poner de 0, no dolor, 10 máximo dolor, ¿no? Seguramente va a ser así. Y les va a pedir que pongan si es que tienen el dolor de cabeza y qué intensidad tiene. Esta escala, ordenada de 0 a 10, ¿no es cierto? ¿Es una escala cuantitativa o es una escala arbitraria? Podríamos decir al que le duele 8 la cabeza, le duele el doble que al que le duele 4. No, no es cierto, porque estas escalas son escalas arbitrarias, son escalas subjetivas. Se les consideran, de ahí viene ordenado, variables ordinales, ¿no? Tienen un orden nada más, pero no se puede hacer operaciones matemáticas con ellos. Y momento del curso escolar, ordenado de 1, que es septiembre, a 9, que es mayo. Solamente están ordenando, ¿no? Hay un orden acá, ¿no? De menor tiempo a mayor tiempo, pero no se puede hacer tampoco operaciones matemáticas acá. No vamos a decir que 9, que es mayo, es 9 meses más que 1, que es septiembre, ¿no es cierto? Solamente es un orden, es para ponerle, para, digamos, etiquetar la variable. Entonces, cuando tienen las variables que están ordenadas, de esa manera son variables ordinales, o si están en rango, ¿qué variable usan? ¿Qué test estadístico usan? A ver, la varianza no es un test estadístico. Estadísticos de tendencia central tampoco, ¿no es cierto? No son contraste de hipótesis. La Q de Joule tampoco, tiene otra finalidad. Y no es el caso de escribirla. Les queda dos, la correlación de Pearson o la correlación de Spearman. ¿Cuál usarán? La correlación de Spearman, pues, ¿no? Porque es estas son variables que dan un orden, ¿ok? Pero no son variables numéricas para usar la correlación de Pearson. Muy bien, la pregunta 48 dice, un ensayo clínico sobre 3.000 pacientes compara un nuevo fármaco antihipertensivo con el placebo. 1.500 pacientes por rama de tratamiento. Para cada grupo se obtiene un valor medio de tensión arterial. Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas, se debe realizar la siguiente prueba: la chi cuadrado de Pearson, la T de Student, la F de Snedeker, la U de McWhinney o la correlación de Pearson. ¿Qué tipo de estudio es? Dice, un ensayo clínico sobre 3.000 pacientes, ¿no es cierto? Compara un nuevo fármaco antihipertensivo con el placebo. 1.500 pacientes por rama de tratamiento. O sea, una de las variables es tratamiento, que será o placebo o nuevo fármaco, ¿verdad? Es una variable dicotómica, cualitativa. Se obtiene un valor medio de tensión arterial. La tensión arterial, o el valor medio de tensión arterial, es una variable numérica, ¿no es cierto? Cuantitativa, se mide en números. Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas, se debe realizar la siguiente prueba. Entonces, tenemos una variable dicotómica, cualitativa, versus una variable numérica. ¿Qué contraste de hipótesis van a usar? ¿La chi cuadrado usarán? No, no es cierto, porque son para variables cualitativas. La correlación de Pearson tampoco, porque son para variables cuantitativas, nada más. La F de Snedeker es un test estadístico que se usa muy poco, se usa más en ciencias sociales. Tenemos la T de Student o la U de McWhinney. ¿Cuál usarán? No les dicen si tiene una distribución normal o una distribución asimétrica. Entonces, ¿qué cosa es lo que deben asumir? Que tiene una distribución normal, pues, ¿no es cierto? Entonces, aquí la respuesta es la T de Student. Si les dijeran, si les indican en la pregunta que tiene una distribución asimétrica, en ese caso
será la U de más Win.